le entramos al tema entendiendo el papel de Estados Unidos en otros lados del mundo. Por ejemplo, la OTAN bajo Biden y no Trump. ¿Hay alguna nueva estrategia militar de Estados Unidos en la región eurasiática, por ejemplo? Al hacer un análisis histórica y política de cómo nació la OTAN, es decir, el 9 de abril de 1949, en una perspectiva anticomunista, o sea, ellos se presentaron con este proyecto del Pacto Atlántico bajo una perspectiva de defensa de la soberanía de los países que hacían parte de esta alianza atlántica. Después hemos visto en el devenir de los acontecimientos, en un devenir histórico de los eventos políticos que se dieron a nivel internacional, que esta estrategia, o sea, más bien este artículo 5 del Estatuto de la OTAN, donde se define a su comienzo como una defensa de sus propios territorios frente a una posible agresión militar simétrica por parte de la Unión Soviética en ese momento, en el 49, pero ya después, en el 53, con la muerte de Stalin en la Unión Soviética, con el 20º Congreso de la Unión Soviética, en la URSS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, cambia la estrategia en el Partido Bolchevique de la Unión Soviética, es decir, la táctica se vuelve estrategia y la estrategia desaparece. Entonces empieza esta conciliación con Khrushchev y Estados Unidos para hacer básicamente un concepto de relaciones, de dividirse también el mundo, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto, Estados Unidos, que habían creado básicamente una operación Gladio, básicamente un ejército de reserva, en caso que se hubiera dado una invasión militar simétrica por parte de la Unión Soviética, utilizan todos los grupos de la extrema derecha en Europa, en Italia en particular, para la nueva guerra psicológica en esa región eurasiática y en la cuenca del Mediterráneo, en Oriente Medio también. Ahí vemos la participación de los principales grupos de neofascismo italiano, que yo destaco en mi libro, desde la estrategia de la tensión a la Operación Cóndor. Es más, al final, cuando cae la Unión Soviética y todos sus países satélites de la región eurasiática, lo que pasa es que también Estados Unidos empieza una tercera fase de la OTAN. En mi artículo para Contralínea de hace unos años sobre la guerra sin límites y la nueva estrategia de la OTAN, defino con claridad, citando los principales dos documentos por parte de Estados Unidos que redefinen, repensan una nueva estrategia para la OTAN. Ahí, y cito, hay el transcripto en la National Security Strategy of United States, o sea, la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, el documento en el cual la Casa Blanca declara exactamente en el agosto de 1991 su nueva estrategia, y cito, a pesar de la formación de nuevos centros de poder, subraya el documento firmado por el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Estados Unidos sigue siendo el único Estado con una fuerza, un poder y una influencia que se refleja en cada dimensión política, económica y militar, y a nivel global. En la década de 1990 sigue el documento diciendo, así como en gran parte de este siglo, no existe alguien que pueda sustituir el liderazgo estadounidense. Y además hay, unos meses después, por parte del Pentágono, la guía para la planificación de la defensa para los años fiscales entre 94 y 99. Para la defensa y que viene publicado en el New York Times. Ahí también nuestro primer objetivo, dice el documento, es no permitir el nacimiento de un nuevo adversario sobre el territorio de la ex Unión Soviética o en otros lugares capaz de crear una amenaza similar a la anterior con la URSS. Debemos impedir que otra potencia hostil sea capaz de dominar una región cuyos recursos podrían ser suficientes y controlados autónomamente para crear una potencia global. Y cierro la citación. ¿Qué quiero decir con estos documentos, Vicente? Que
La política, la estrategia política militar de la OTAN, que siempre fue guiada y dirigida por un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, nunca fueron dirigidas por ejércitos o dirigentes militares de la Unión Europea o de los países miembros. Por ejemplo, hay también Turquía, entre muchos otros. No, estos países nunca han dirigido, siempre fue una política dirigida por parte de Estados Unidos. En este sentido, hoy veamos también una nueva estrategia. Si Trump básicamente fue grosero, fue muy directo al decir básicamente todo lo que siempre han pensado todos republicanos y democráticos, o sea, que los europeos en este sentido sirven simplemente como fuerza para enviarlas en contra de los países y los pueblos euroasiáticos, de Oriente Medio y todo esto. Si nosotros pensamos que ahorita con Biden la política cambia en un sentido táctico, pero la estrategia sigue igual, mi querido Vicente. O sea, Biden lo que está haciendo es retomar esa política de guerra sin límites que han perpetuado, por supuesto, desde el 91 con la operación Desert Storm, Tempesta en el Desierto, en 1991 contra Irak, pasando por la destrucción, la balcanización y destrucción, el ataque militar contra la ex y la antigua Yugoslavia, y pasando por Oriente Medio por todo lo que hemos visto, Libia, Siria, ahora actualmente las agresiones contra Irán, los atentados que se han dado. La diferencia es que Biden intenta justamente crear también un imaginario a nivel de la opinión pública internacional. O sea, lo que está pasando, básicamente lo que Gramsci trataba de explicar en sus cuadernos, notas, manuscritos de las cárceles, al hablar de estructura y superestructura, o sea, que ya no estamos en una situación determinada, fatalista o mecánica de estas mencionadas sus estructuras económicas o superestructuras, sino que estamos en una situación donde desde el año pasado, desde antes de que empezaba esta pandemia, la situación ha cambiado y en medio de todo esto, el así llamado gramscianamente bloque histórico, o sea, este concepto de un bloque de poderes, de un intelectual orgánico que dirige básicamente la hegemonía eurocéntrica occidental en las mentes de los pueblos trabajadores de la periferia, está en una crisis orgánica que es la misma crisis de la modernidad, no solo de la crisis capitalista como la estamos viviendo. Por eso que la crisis de la pandemia viene para repensar, por un lado, del lado de nosotros que estamos platicando, que nos están, para quien nos está escuchando, repensar estos conceptos de superestructura y de estructura, porque se ha mostrado, y básicamente lo que quiere hacer Biden es también reapropiarse de este bloque, de una hegemonía a nivel internacional, sobre todo aquí en el continente nuestro americano. Por eso estas políticas de, entre comillas, distensiones con Centroamérica, con México. ¿Por qué? Y por qué también veamos el Biden que hoy básicamente se pone a hacer también charlas en la prensa nacional, una forma de así mal llamada mañanera estadounidense. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la hegemonía cultural que López Obrador, la cuarta transformación, está tomando no solo en México, como tú anteriormente ponía el dedo sobre la cuestión de los porcentajes del pueblo mexicano que apoya la sino que a nivel internacional los pueblos de nuestra América están al pendiente de lo que está pasando aquí en México. Eso es Biden, esta figura, esta momia política. Atrás de él no hay ningún estado profundo, ni hay ningún doble estado. Tenemos simplemente lo que Gramsci decía, un bloque histórico que está en una situación de crisis orgánicas, y este señor viene justamente para reconstruir una hegemonía dentro de Estados Unidos, pero también a nivel internacional. ¿Para hacer qué? Y concluyo, mi querido Vicente, para agredir, obviamente, los que son sus enemigos históricos, políticos, económicos y estratégicos en la región de Eurasia, o sea, el viejo centro, cuando anteriormente de la invasión
por parte de España y Europa al continente americano, de México. Justamente este año recorrimos 500 años de la caída, pero también del nacimiento de nuestra grande Tenochtitlán, y también veamos esta intención de evitar que se construya un nuevo polo, periferia Oriente-Oriente, y un nuevo continente, metafóricamente hablando, Asia-Pacífico, y unas nuevas relaciones trilaterales entre, por ejemplo, México, la Rusia y también China. Y entonces esto es el problema, por eso que Biden intenta hacer una política de distensión en México, en Centroamérica, pero en el contempo alza el nivel de la agresión verbal, obviamente porque no lo puedes hacer en un discurso militar y estratégico contra la Rusia y contra China, mi querido Vicente.